Existe un silencio en la historia de la humanidad que pesa infinitamente más que el fragor de cualquier batalla o la proclamación de cualquier dogma. Es un silencio denso, casi palpable, que se cierne sobre las criptas de las antiguas catedrales y se insinúa en el subtexto de los concilios ecuménicos. Un silencio que la Iglesia Católica ha mantenido durante casi 2 milenios, no como una mera norma administrativa, ni como un capricho litúrgico, sino como una barrera desesperada contra un terror invisible que la teología moderna, en su esterilidad racional, ha olvidado cómo nombrar. Durante siglos, la prohibición de la cremación, el acto prohibido, absoluto e intransigente, de entregar el cuerpo humano a las llamas, no fue una cuestión de higiene pública, ni una preocupación logística por el espacio en los cementerios, ni siquiera, en su esencia más profunda, una cuestión de apego sentimental a la carne en descomposición. No, era el reflejo de un conocimiento atávico, el eco lejano de una sabiduría ancestral que susurraba al oído de los iniciados, y que la jerarquía eclesiástica sentía en sus entrañas sin poder explicarlo en sus catecismos, que el fuego, aplicado prematuramente a la sagrada envoltura del hombre, provocaba una catástrofe no material, pues la materia es polvo y al polvo volvería de todos modos por la inexorable ley de la entropía, sino una catástrofe en la sutil arquitectura del alma que intentaba desesperadamente liberarse. Si tenemos el valor de mirar hacia atrás, a las alargadas sombras de la Edad Media y los severos edictos de Roma, veremos que el temor de la Iglesia no era superstición, no era el miedo infantil a los fantasmas, ni el intento de controlar los ritos funerarios mediante el poder terrenal. Era una intuición preservada, como una brasa bajo cenizas frías, de que destruir el cuerpo físico con la violencia del calor acelerado equivalía a atentar contra la economía divina del cosmos. Era una interrupción brutal, una violación de un proceso que exige, por ley natural y espiritual, un ritmo de descomposición tan lento, majestuoso y sagrado como el movimiento de las estrellas en el firmamento. Nos hemos acostumbrado a ver la muerte como un evento médico, un punto final clínico atestiguado por máquinas y burócratas. Pero Rudolf Steiner, con la claridad de quien ve más allá del opaco velo de la materia sensible, levantó una esquina de ese velo para revelarnos que el cadáver no es, ni nunca fue, un mero remanente biológico. No se trata de una cáscara vacía y carente de significado una vez que el corazón deja de latir y el cerebro silencia sus ondas eléctricas. Al contrario, para la ciencia espiritual, para quienes se atreven a indagar en los abismos de la existencia más allá del microscopio, el cuerpo físico es el más antiguo, el más venerable y el más complejo de los componentes humanos. Reflexionemos un momento sobre esto, con la seriedad que merece. Lo que llamamos mi cuerpo no es una construcción improvisada, no es un accidente genético ocurrido durante 9 meses de gestación. Es un templo construido no en una sola vida, sino a lo largo de eones de evolución cósmica. Es un archivo viviente, una biblioteca de Alejandría hecha de huesos, nervios y sangre, donde cada célula alberga la memoria cristalizada de las jerarquías espirituales, de los tronos, los querubines, los serafines, que han trabajado desde el antiguo Saturno para moldear al ser humano a imagen del universo. Cuando contemplamos un cuerpo sin vida, tendido en la frialdad de una morgue o en la solemnidad de un velatorio, no nos enfrentamos a la nada, nos enfrentamos al sublime resultado de una alquimia kármica milenaria, nos enfrentamos al receptáculo donde el espíritu aprendió a decir yo, y la forma en que tratamos este residuo sagrado, la reverencia o la negligencia con la que lo devolvemos a los elementos, repercute con tremenda fuerza, una fuerza de trueno silencioso, en la conciencia de quien ha partido. La tragedia moderna, queridos buscadores, reside en el absoluto olvido de que la muerte no es un suceso aislado, no es un interruptor que se acciona y sume la habitación en la oscuridad. La muerte es un proceso, es una desconexión gradual, una sinfonía de separaciones donde los lazos entre lo visible y lo invisible, entre lo denso y lo sutil, deben desatarse con la delicadeza de quien desentraña hilos de oro y seda, y no cortarse con la impaciente y brutal espada de fuego. La Iglesia lo sabía, percibió el peligro, y hoy, armados con la clarividencia de Steiner, podemos por fin comprender el porqué vivimos bajo el influjo de la materia. La ciencia materialista nos ha convencido de que somos máquinas biológicas, computadoras de carne que, al apagarse, pierden toda su función y valor. Desde esta perspectiva, la cremación es lógica, higiénica y eficiente. Es limpiar el desastre que dejó la vida. Pero esta visión es ceguera. Es como mirar una partitura de Beethoven y ver solo manchas de tinta en el papel, ignorando la música que representa. Rudolf Steiner nos invita a una percepción radicalmente diferente, una percepción que rescata la dignidad cósmica de la forma humana,
Nos enseña que el cuerpo físico es el único de nuestros cuerpos que ha alcanzado un grado de perfección y plenitud. Nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral y nuestra organización del ser aún son jóvenes, aún en formación, llenos de contradicciones e imperfecciones, pero el cuerpo físico es una obra maestra de la ingeniería divina. Observen la sabiduría contenida en la estructura del fémur, en la complejidad del ojo humano, en la maravilla del sistema circulatorio. Ninguna tecnología humana se ha acercado jamás a tal sofisticación. ¿Y por qué es esto importante para la cuestión de la cremación? Porque esta perfección no es gratuita, es fruto del sacrificio. El cuerpo físico es el fantasma de todas nuestras vidas pasadas, es la cristalización de todo lo que hemos vivido, sentido y pensado en encarnaciones anteriores. Steiner afirmó con esa precisión esotérica que le era peculiar, que la forma de nuestra cabeza hoy es el resultado directo de cómo pensamos en nuestra vida pasada. La forma de nuestras extremidades es el resultado de cómo actuamos, de cómo ejercimos nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando contemplamos el cadáver de un ser querido, vemos el mapa de su destino, el registro geológico de su viaje espiritual. Al destruir abruptamente el cuerpo con fuego, atacamos, tanto simbólica como realmente, la memoria física del espíritu. Pero hay algo aún más inmediato y peligroso. La materialidad nos engaña con su aparente inercia, haciéndonos creer que, una vez que cesa la respiración, la conexión entre espíritu y forma se extingue instantáneamente. Es una mentira reconfortante. Queremos creer que nuestro ser querido ya no está, que fue a un lugar mejor, en el preciso instante de su último aliento. Pero la verdad espiritual es más compleja y nos exige más. Steiner nos advierte de que existe un periodo de transición, un crepúsculo entre mundos, en los días inmediatamente posteriores a la muerte clínica, generalmente un periodo de 3 días y medio, marcado por el movimiento de la luna y las leyes de los fluidos, se despliega un drama suprasensible de magnitud incalculable. El ser humano, ahora desencarnado, no desaparece, se expande, comienza a crecer más allá de los límites de su cuerpo, pero permanece anclado, conectado magnéticamente a ese cuerpo que fue su hogar durante décadas. Imagina un barco soltando amarras en el puerto. Ya no está sujeto al muelle, pero aún se encuentra en las aguas portuarias, aún bajo la influencia de las corrientes locales. Todavía no está en mar abierto. El espíritu incorpóreo se encuentra en esta zona portuaria. ¿Y qué hace allí? No está durmiendo. Está más despierto que nunca en vida. Se encuentra inmerso en la contemplación del gran panorama de la vida. En este estado sagrado, el alma no mira hacia adelante. No ve ángeles tocando trompetas, ni demonios con tridentes, ni túneles de luz. Estas son experiencias posteriores o proyecciones de la mente. La primera experiencia real y objetiva es mirar hacia atrás. El alma ve su existencia recién concluida desplegarse ante sí como una imagen majestuosa, un tapiz donde todos los hilos son visibles simultáneamente. Es una visión fuera del tiempo. Ayer, hoy y el día del nacimiento están presentes en el mismo instante eterno. El alma revive cada alegría, no como un pálido recuerdo, sino con la intensidad del momento vivido. Revive cada dolor infligido a otro ser, sintiéndolo ahora no como el agresor, sino como la víctima. Ve cada intención secreta, cada pensamiento no expresado, cada oportunidad perdida. Pero cuidado, no juzga con el frío intelecto del cerebro, pues el cerebro está muerto. Juzga con la ardiente sensibilidad de la verdad espiritual. Es el encuentro del hombre consigo mismo, sin máscaras, sin excusas sociales, sin las justificaciones del ego. Es la verdad desnuda y cruda, y aquí llegamos al punto crucial, al secreto que la modernidad ha perdido y que la cremación amenaza. Para que este espejo de la memoria funcione, para que esta revisión biográfica esencial se produzca sin distorsiones, el alma necesita apoyo, necesita un reflector. Y ese reflector, amigos míos, es el cuerpo etérico. Necesitamos hablar del cuerpo etérico. Sin comprender qué es, la discusión sobre la cremación o el entierro se reduce a una mera cuestión estética. El cuerpo etérico, o cuerpo de fuerzas vitales, es el arquitecto invisible del cuerpo físico. Es lo que impide que la materia física obedezca las leyes de la química inorgánica durante la vida. Es lo que combate la descomposición a cada instante. Mientras vivimos, el cuerpo etérico lucha incansablemente, manteniendo la forma, regenerando las células y preservando la cohesión. En el momento de la muerte, el cuerpo etérico se separa del cuerpo físico. Esto define la muerte biológica, la retirada del organizador. Sin el cuerpo etérico, el cuerpo físico finalmente sucumbe a las leyes de la naturaleza y comienza a descomponerse. Pero esta separación no es una ruptura total e inmediata. El cuerpo etérico se marcha, pero permanece suspendido sobre el cuerpo físico, manteniendo una forma,
una silueta luminosa que contiene todos los recuerdos de la vida. Steiner explica que el cuerpo etérico, tras la muerte, se convierte en el portador de la memoria. Durante la vida, olvidamos cosas porque el cuerpo físico comprime el cuerpo etérico, relegando los recuerdos al subconsciente. Al morir, esta compresión cesa. El cuerpo etérico se expande y de repente, todo lo olvidado, todo lo vivido está presente, vibrante, luminoso. Es el cuerpo etérico el que proyecta el panorama de la vida para que el alma lo contemple. Pero, y este es el pero que lo cambia todo, el cuerpo etérico, aunque sutil, conserva una afinidad magnética con el cuerpo físico en sus inicios. Necesita la referencia del cuerpo físico para mantener su cohesión el tiempo suficiente para que el alma absorba los recuerdos. Es como si el cuerpo físico fuera la pantalla de cine y el cuerpo etérico la película proyectada. Si la pantalla se quema a la mitad de la película, la imagen se pierde en el vacío. Es aquí, en este nexo oculto, donde el fuego se convierte en agente del caos cuando se usa sin sabiduría. Si el cuerpo físico es consumido por las llamas en un crematorio moderno, a temperaturas de 1000 grados, pocas horas después de la muerte, se produce una violencia invisible. La base física que sustenta las fuerzas etéricas se aniquila, la pantalla se destruye. ¿Y qué sucede con la película? El cuerpo etérico, que transmitía con serenidad los recuerdos al alma, sufre un shock. La rápida destrucción del cuerpo físico repercute en el etérico. El espejo se hace añicos. El alma, que dependía de esta integridad etérica para leer el libro de su propia vida, de repente se siente ciega. La sacude un temblor que no es físico, pues los nervios ya se han convertido en cenizas, sino una agonía existencial. Steiner lo describe como la sensación de ser arrancado de uno mismo. Imagina que estás leyendo el libro más importante de tu existencia, el libro que explica quién eres y por qué viviste, y de repente alguien te lo arrebata de las manos y lo arroja a una hoguera. Te quedas con frases a medio terminar, con significados incompletos. El alma se desorienta. Pierde la oportunidad de asimilar plenamente la lección de esa encarnación. Los recuerdos no desaparecen, porque nada se pierde en el espíritu, sino la capacidad del alma para, pídalos, de comprenderlos y de para apropiado su perspectiva, se ve seriamente comprometida. El panorama de la vida, que debería ser una armoniosa sinfonía de 3 días, se convierte en un destello caótico e interrumpido. Y esta interrupción tiene consecuencias. Deja un vacío. Deja una sed de comprensión que el alma llevará consigo en su largo viaje a través de Kamaloka, el mundo de las purificaciones, y finalmente, a Devachan, el mundo espiritual, la sabiduría ancestral, la que construyó las pirámides y los dólmenes, la que la Iglesia conservó en sus ritos funerarios sin comprenderla intelectualmente, sabía que la tierra es madre. La tierra, con su lenta, húmeda y paciente descomposición, respeta el tiempo del alma. Cuando enterramos un cuerpo, este se integra al ritmo de la naturaleza terrenal, se descompone lentamente. Polvo eres, y al polvo volverás, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de los ciclos. La tierra permite que el cuerpo etérico se disuelva gradualmente, en armonía con la disolución física. Es un suave desvanecimiento, como un acorde musical que disminuye su volumen hasta el silencio. El alma tiene tiempo. Tiene esos 3 días cruciales para abarcar su panorama, y luego, a medida que el etérico se dispersa en el éter cósmico, se adentra en la siguiente fase de su aventura. El fuego, en cambio, es un elemento de transformación rápida, es impaciente, es voraz. En terminología antroposófica podemos decir que el fuego tiene una cualidad luciferina. Lucifer es el portador de la luz, pero también es quien quiere liberarnos de la materia con demasiada rapidez, quien rechaza el peso, la lentitud y la gravedad de la tierra. El fuego busca espiritualizar la materia, ahora al instante. No tiene paciencia para la descomposición. Cuando usamos el fuego prematuramente, imponemos un ritmo luciferino a un proceso que debería ser terrenal. Aceleramos el tiempo artificialmente, y esta aceleración no es inocua. La naturaleza humana, en su delicada espiritualidad, no fue diseñada para soportar esta velocidad sin preparación iniciática. No se trata de decir que el fuego sea malo. El fuego es sagrado. El fuego purifica. En muchas tradiciones orientales, como en la India, la cremación es la norma. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué funciona allí y es peligrosa aquí? Steiner nos da la clave. La constitución del hombre oriental y la del hombre occidental no son iguales. Y más importante aún, la conciencia en lo que respecta a la muerte no es lo mismo. En la antigua India, la cremación formaba parte de una ciencia sagrada. El Brahman conocía los mantras. El rito se realizaba al aire libre, con tipos específicos de madera, y duraba horas.
acompañado de una poderosa intención espiritual que ayudó el cuerpo etérico, estaba siendo liberado. El fuego era un vehículo de liberación porque el alma ya estaba orientada hacia el espíritu, deseando ya escapar de la rueda de las encarnaciones, samsara. En Occidente, la cremación no es un rito sagrado, sino un procedimiento industrial. El cuerpo se introduce en un horno de gas controlado por ordenador, a menudo sin oración ni reflexión alguna, tratado como un desecho que hay que eliminar para liberar espacio. Esa es la diferencia entre un sacramento y una operación sanitaria. Y es en esta frialdad técnica, en esta ausencia de espíritu, donde reside el verdadero peligro. El fuego moderno no libera, conmociona, no purifica, borra las huellas que aún eran necesarias. Estamos interviniendo en una ecología espiritual que apenas comprendemos. Imaginen un bosque. Cuando un árbol cae, no desaparece, se convierte en humus, nutre la tierra. Hay dignidad en la descomposición, vida en la muerte. Al limpiar la muerte con fuego rápido, negamos nuestra conexión con la tierra. Decimos, no quiero ser abono, quiero desaparecer. Es un gesto de rechazo a la encarnación. Y las consecuencias de esta intervención, amigos míos, no las paga el cuerpo que arde, no siente nada. Las paga la individualidad que observa, impotente, al otro lado del umbral. Steiner va más allá. No solo le preocupa el bienestar del alma en la vida después de la muerte inmediata. Con su mirada penetrante que abarca los siglos, se preocupa por el futuro, por la próxima encarnación. ¿Qué le ocurre a un alma que ha sido expulsada de su cuerpo demasiado pronto? Entra en el mundo espiritual cargando con una especie de trauma vibracional, una disonancia. Es como alguien a quien despiertan de un sueño profundo con un cubo de agua helada. Hay irritabilidad, falta de equilibrio. Esta alma pasará su tiempo entre la muerte y el renacimiento intentando sanar esta herida, tratando de integrar las experiencias que no pudo revivir en el panorama de la vida. Pero a menudo, la sanación no es completa, y cuando esta alma descienda de nuevo a un nuevo cuerpo, siglos después, llevará consigo la cicatriz. Steiner sugiere que ciertas ansiedades del alma moderna, ciertas formas de nerviosismo constitucional, de ansiedad sin objeto, de sentimiento de no pertenecer a este mundo, pueden ser ecos lejanos de cremaciones traumáticas en vidas pasadas, o más precisamente, el resultado de muertes en las que se ignoró el proceso de transición. Una persona nace con una inseguridad fundamental. No se siente del todo cómoda en su cuerpo físico. ¿Por qué? Quizás porque la última vez que abandonó un cuerpo, la partida fue violenta, forzada, prematura. El inconsciente profundo lo recuerda. El nuevo cuerpo etérico se moldea con una imperfección, una vacilación. Consideremos la responsabilidad que tenemos. No hablamos solo de respeto a los difuntos, en un sentido social. Hablamos de salud pública espiritual. Hablamos del bienestar psicológico de las generaciones futuras. Al cuidar de la muerte hoy, cuidamos de los niños que nacerán mañana. La intuición de la Iglesia, por lo tanto, al prohibir la cremación bajo pena de pecado mortal, fue un escudo. Era un muro tosco, hecho de las piedras ásperas del dogma y el miedo, pero protegía el jardín del alma humana de vientos para los que no estaba preparada. Los sacerdotes no sabían explicar el cuerpo etérico, no hablaban de karma, ni de reencarnación, pero sabían que el fuego era peligroso. Sabían que el cuerpo debía reposar en la tierra a la espera de la resurrección, y, en cierto modo, esta espera en la tierra, hilo, cual permite la adecuada resurrección del espíritu en los mundos superiores. Pero los tiempos han cambiado. Vivimos en la era del alma de la conciencia. Ya no podemos guiarnos por prohibiciones ciegas. La autoridad externa de la Iglesia se ha derrumbado. El hombre moderno ya no acepta porque Dios lo quiere, ni porque la Iglesia lo ordena. Quiere comprender, quiere ciencia, y la ciencia materialista le dice, quémalo, es más barato, es más limpio, no ocupa espacio. Y así, la protección externa cayó, los muros del dogma se derrumbaron, y nos encontramos desnudos ante el misterio. Somos libres de elegir la cremación. La Iglesia, en 1963, capituló y permitió la práctica, admitiendo su derrota ante la mentalidad moderna. Pero esta libertad es peligrosa si no va acompañada de conocimiento. Ahora, nos vemos obligados a elegir, no por obediencia, sino por discernimiento. Y aquí es donde la antroposofía de Rudolf Steiner cobra vital importancia. No viene a crear un nuevo dogma. La cremación está prohibida. Viene a decir, si vas a cremar, sé consciente de lo que haces, conoce las consecuencias y aprende a mitigar el daño. Nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, el materialismo nos trata como basura reciclable. Por otro, el antiguo dogmatismo ya no nos convence. Y en medio, el angosto sendero del conocimiento iniciático. Este es el sendero que debemos recorrer si deseamos recuperar la dignidad de la muerte.
Debemos convertirnos en sacerdotes de nosotros mismos. Debemos aprender a oficiar el sacramento del paso del tiempo, no con incienso y latín, sino con pensamientos de verdad y sentimientos de amor verdadero. La pregunta ya no es, ¿puedo o no puedo incinerar?, sino, ¿cómo puedo acompañar a esta alma? Y la respuesta a esta pregunta nos exigirá profundizar aún más en los misterios del tiempo, la conciencia y el vínculo indestructible entre los vivos y los muertos. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que quedamos, para reconstruir el puente que el fuego amenaza con destruir? Y así avanzamos hacia el corazón palpitante del misterio, hacia esa zona crepuscular y silenciosa, donde la biología concluye sus informes y la teología espiritual inicia su verdadera investigación. Estamos a punto de cruzar una frontera que la medicina forense ignora por completo, que los médicos forenses consideran el fin absoluto de la actividad, pero que para el ocultista, para el investigador de realidades suprasensibles, es el verdadero escenario donde el drama humano alcanza su clímax. Necesitamos comprender, con la precisión de un geógrafo que cartografía tierras invisibles y con la reverencia de un sacerdote que se acerca al santo de los santos, lo que realmente ocurre en el silencio sepulcral de esos 3 días que siguen al último suspiro. Porque no nos equivoquemos, es en este intervalo sagrado, en este paréntesis temporal entre el cese del latido y la disolución final de la forma, donde se decide si el alma partirá como un rey que abdica con dignidad, llevándose consigo sus tesoros de experiencia, o como un fugitivo expulsado de su propia casa en llamas, dejando tras de sí el legado de toda una vida. Rudolf Steiner, con su visión que penetraba las capas de la ilusión material, nos enseña que el ser humano no muere de golpe. Lo que llamamos muerte clínica, el suave rastro en el monitor cardíaco, es solo el primer paso para desatar un nudo gordiano mucho más complejo e intrincado. Existe una segunda muerte, un segundo desprendimiento tan vital, tan estructuralmente necesario como el primero, y es sobre este segundo acontecimiento, invisible a los ojos carnales, pero cegador a los del espíritu, que la práctica moderna de la cremación, en su prisa industrial y su ceguera metafísica, proyecta su sombra más terrible y devastadora. Para comprender esto, necesitamos deconstruir la visión simplista del ser humano. Imaginemos al ser humano no como un monolito de carne y hueso, no como una estatua biológica animada por reacciones químicas, sino como una composición orquestal, una compleja sinfonía de diversos cuerpos que se interpenetran, cada uno con su propia frecuencia, sustancia y ley. Tenemos el cuerpo físico, denso, mineral, sujeto a la gravedad y la entropía. Tenemos el cuerpo etérico, o cuerpo de fuerzas formativas, un vibrante tejido de ritmos, recuerdos y vitalidad, el jardinero que impide la descomposición de la materia mientras vivimos. Tenemos el cuerpo astral, portador de pasiones, dolores, deseos y conciencia sensible. Y tenemos el ser, la chispa divina, portador de la eterna individualidad. Durante la vida, estos 4 principios están tan entrelazados, tan fusionados en una unidad funcional, que parecen uno solo, como la leche y el agua mezcladas, que parecen un único líquido. Pero la muerte es la gran analista, la gran química que separa los elementos. En el instante en que el corazón se detiene, el cuerpo físico queda atrás como una prenda gastada, pero, y este es el fundamento de todo lo que estamos tratando, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el ser, permanecen unidos. No se disuelven instantáneamente, forman una entidad triuna que se eleva, flota, se cierne justo encima o alrededor del cadáver físico, manteniendo una vigilia silenciosa. ¿Por qué no parten inmediatamente hacia las esferas celestiales? ¿Por qué no vuelan directamente hacia la luz, como prometen las teologías simplificadas? Porque el cuerpo etérico, queridos amigos, tiene un peso específico, tiene su propia gravedad, está vinculado magnética, energética y vibracionalmente a la forma física que ha sostenido y moldeado durante décadas. Ha dado forma a cada órgano, dirigido cada proceso de crecimiento, registrado cada cicatriz. No puede simplemente deshacerse del trabajo de toda una vida con un chasquido de dedos. Necesita tiempo, necesita un periodo de transición para transferir el monumental archivo de recuerdos a la posesión eterna del alma. Durante la vida, el cuerpo etérico funcionaba como un escriba fiel e infalible, un disco duro viviente que registraba cada percepción visual, cada sonido, cada matiz de sentimiento, cada pensamiento fugaz. Pero estos registros permanecían sumergidos, reprimidos por la ruidosa actividad de los sentidos físicos. Mientras el ojo físico ve el mundo exterior, el ojo interior de la memoria etérica permanece en segundo plano. Ahora, con la muerte del cuerpo físico, con los sentidos físicos silenciados y las ventanas de la carne cerradas, el archivo se abre, la represa se rompe,
El cuerpo etérico comienza a expandirse, a crecer, volviéndose vasto, inmenso, muchas veces mayor que la morada del cuerpo, y proyecta ante la asombrada conciencia del alma el gran panorama de la vida. Es una proyección holográfica de la totalidad. No es una memoria secuencial, donde recuerdas ayer y anteayer. Es simultánea. Ves tu infancia, tu juventud, tu madurez y tu vejez en una sola imagen majestuosa e interconectada, donde causas y efectos se muestran simultáneamente. Ves el momento en que hiriste a alguien, y al mismo tiempo, ves la consecuencia años después. Es la verdad absoluta sobre quién fuiste, y es aquí, en este punto crucial, donde se revela la regla de los 3 días. No es un dogma, no es la superstición de una anciana campesina, es una necesidad técnica de la física espiritual. Este proceso de transferencia de memoria, esta lectura del libro de la vida, esta absorción del extracto etérico de la existencia, dura aproximadamente el tiempo que tarda el cuerpo etérico en disiparse naturalmente en el éter cósmico circundante. Generalmente, dura 3 días y medio. Este es el tiempo que se mantiene la cohesión. Mientras el cuerpo etérico conserva su forma, el alma actúa como pantalla donde se proyecta la historia. Pero ¿qué ocurre si el fuego interviene antes? Si el cuerpo físico se introduce en el horno crematorio 24 horas después de la muerte, mientras el cuerpo etérico aún está profundamente arraigado y conectado magnéticamente a él, se produce una catástrofe vibracional. El fuego, con su poder destructivo y acelerador, consume el soporte físico. Al destruir la base material, envía una onda expansiva, un grito energético, a través de los lazos invisibles que aún conectan lo físico con lo etérico. El cuerpo etérico, golpeado por esta violenta repercusión, pierde prematuramente su cohesión, no se disuelve suavemente, se hace añicos, se desgarra, y los recuerdos que contenía, las vívidas imágenes que el alma intentaba absorber e integrar, se dispersan. Se produce un cortocircuito cósmico. La pantalla se quema en mitad de la película. El alma, que se encontraba en profunda contemplación, absorbiendo la sabiduría de su propia vida para llevarla como semilla a la eternidad, es arrancada de ese estado. Steiner, con su escalofriante sobriedad, describe la sensación del alma en ese instante. No es dolor físico. Los nervios están inertes, la mente en blanco. No hay dolor táctil, pero hay algo peor. Hay un dolor existencial, una sensación de ardor en la conciencia. El alma siente que una parte de sí misma ha sido violada. Siente una desorientación vertiginosa, como quien despierta de un sueño profundo y revelador por una explosión. Pierde la conexión con su pasado inmediato. El hilo de la narrativa se rompe. Imagina que has dedicado toda tu vida a escribir un libro único, irreemplazable, y justo cuando estás a punto de releerlo para comprender el significado de la historia, alguien te lo arrebata de las manos y lo arroja al fuego. Te quedas con fragmentos. Te quedas con una sensación de pérdida, de incompletitud. El alma entra en el mundo espiritual. El kama loka, sintiéndose mutilada, carga con un vacío, una amnesia traumática, donde debería haber adquirido sabiduría. Sabe que ha vivido, pero no puede acceder a la plenitud del significado de esa vida. Y no nos engañemos pensando que este shock es temporal, que el tiempo cura todas las heridas en el más allá. En el mundo espiritual, el tiempo no funciona como aquí. Un shock vibracional de esta magnitud deja huella en la sustancia del alma. La antroposofía nos revela la terrible responsabilidad de la continuidad y la reencarnación. El alma que sufre esta violenta interrupción, cuyo cuerpo etérico se disipa a la fuerza por el reflejo de la cremación prematura, lleva consigo esta disonancia, esta frecuencia rota, en su largo viaje entre la muerte y el renacimiento. Ella intenta asimilar su vida en kama loka, intenta purificar sus deseos, pero faltan piezas del rompecabezas, faltan las conexiones sutiles, los detalles delicados que el cuerpo etérico habría proporcionado si hubiera tenido tiempo de disolverse en la paz de los elementos. El proceso de asimilación del fruto de la vida se ve comprometido. Es una digestión incompleta de la experiencia terrenal, y cuando esta individualidad, siglos después, se prepara para descender de nuevo, para sumergirse una vez más en la gravedad de la Tierra, lleva consigo el eco de este trauma. Steiner sugiere, con la cautela de quien contempla lo indecible, que muchas de las patologías psíquicas de la modernidad tienen aquí sus raíces. Miren a su alrededor, observen la epidemia de ansiedad, pánico y sentimientos de vacío. Observen a los niños que nacen ya asustados, con dificultades para encarnar, que parecen no encajar en su propia piel, que son alérgicos a todo, que rechazan el contacto físico, que tienen miedos irracionales al fuego o a los espacios cerrados. Muchas de estas neurosis difusas, que la psicología intenta tratar solo con fármacos o terapia conductual, pueden ser, de hecho,
cicatrices etéreas de una muerte anterior mal resuelta. En nuestra prisa por la higiene y nuestra ignorancia espiritual, estamos creando futuras generaciones de almas desarraigadas, almas que sienten un miedo inconsciente y visceral a entrar en el cuerpo físico porque la memoria profunda, grabada en lo más profundo de su ser, les recuerda que la última vez que lo abandonaron fue una experiencia de terror, conmoción y violencia repentina. La salida fue traumática, por lo que la entrada se torna vacilante. El cuerpo físico, en lugar de ser un templo acogedor, se siente inconscientemente como una trampa peligrosa, un lugar que puede estallar en cualquier momento. Por lo tanto, la cremación apresurada no es solo una falta de respeto al difunto hoy, es un crimen ecológico espiritual contra el futuro de la humanidad. Es un daño infligido al niño que nacerá dentro de 200 años. Nosotros, que hoy decidimos cremar a nuestro abuelo en 24 horas para terminar con esto, estamos sembrando la semilla de la angustia en el nieto lejano que aún no hemos concebido. Todo está conectado. La red del destino no perdona la ignorancia. La ley de causa y efecto es implacable. Lo que hacemos con el cuerpo muerto repercute en el cuerpo vivo del futuro. Pero la responsabilidad no recae únicamente en la tecnología, el horno o el mecanismo del fuego. Recae, con igual o quizás mayor peso, en la conciencia viva y palpitante de quienes quedamos. Nosotros, tú y yo, los supervivientes, somos los sacerdotes de esta travesía, seamos conscientes de ello o no. El materialismo, esta enfermedad de la percepción, nos ha convencido de que nuestros pensamientos son asuntos privados, fantasmas eléctricos que ocurren dentro del cráneo y allí mueren, sin efecto alguno fuera de nosotros. Steiner desmantela magistralmente esta ilusión, restituyendo la verdadera dignidad del pensamiento humano. El pensamiento es una fuerza, es una sustancia sutil pero real, es dinámico, viaja, actúa. Para los muertos, que ya no tienen ojos físicos para ver la luz del sol, ni oídos físicos para oír la voz humana, nuestros pensamientos se convierten en su entorno inmediato. Son el aire que respiran, son el paisaje que los rodea. Imagínese la escena típica de un velatorio moderno o una cremación express. Familiares y amigos se reúnen. ¿Pero en qué piensan? Muchos están sumidos en una histeria incontrolable, en un duelo egoísta que clama, ¿por qué me dejaste?, intentando aferrarse al difunto. Otros se encuentran en un estado de fría negación. Y lo peor de todo, lo más común, muchos se muestran indiferentes ante la burocracia. Les preocupa el precio del ataúd, el reparto de la herencia, el tráfico para volver a casa, el partido de fútbol, la conversación trivial. ¿Qué crea esto en el mundo invisible? Crea una nube de humo psíquico, un ruido ensordecedor, caótico, gris y denso. Los muertos, recién abandonados, sensibles como una herida abierta, intentan orientarse, intentan percibir la luz del mundo espiritual que comienza a amanecer, pero son bombardeados por este caos mental de los vivos. Se ven arrastrados hacia abajo, se sienten confundidos, aturdidos, sofocados por la densidad de los pensamientos triviales o egoístas de quienes deberían apoyarlos. Es como intentar cruzar un puente estrecho en medio de un huracán de gritos y basura volando. Por otro lado, consideremos la alternativa. Consideremos el poder que reside en nuestras manos si decidimos asumir nuestro papel, si mantenemos una vigilia de pensamientos elevados. Si alrededor del cuerpo o la urna, creamos un silencio lleno de intención. Si leemos textos sagrados, y aquí la afiliación religiosa no importa, ya sea el Evangelio de Juan, el Bhagavad Gita o versos del propio Steiner, siempre que sean palabras cargadas de verdad espiritual objetiva. Si expresamos gratitud por la vida vivida, si enviamos pensamientos de paz, de confianza en la justicia divina, de aliento para el camino, ¿qué sucede entonces? Construimos con la sutil materia de nuestra mente y corazón una especie de cápsula protectora, una cúpula de luz, un manto de calidez espiritual que envuelve al espíritu desencarnado. Esta cápsula actúa como amortiguador, protege al alma sensible de las turbulencias del plano astral inferior y del impacto de la separación, incluso si la cremación es inevitable, porque a veces lo es por ley. Debido a epidemias o extrema pobreza, la actitud de los vivos puede mitigar el daño. Si, por circunstancias imprevistas, el cuerpo debe ser incinerado antes del momento ideal, pero los vivos están presentes en profunda meditación, transmitiendo el mensaje: ve en paz, libérate del cuerpo, el fuego ya es suave, te sostenemos con nuestro amor. Esto altera la dinámica espiritual del evento. El pensamiento amoroso y consciente de los vivos puede servir como sustituto temporal del cuerpo etérico, que se disuelve. Ofrece un terreno provisional donde el alma puede encontrar apoyo para no caer en el abismo del shock. Steiner nos dice que podemos transformar lo que sería un trauma en un acto de sacrificio consciente. El problema, como ven,
Nunca ha sido el fuego en sí. El fuego es un elemento de Dios. El fuego es sagrado en las zarzas ardientes y en las lenguas de Pentecostés. El problema es, deshumanización es el uso mecánico del fuego. Es la frialdad industrial. Es tratar el cuerpo sagrado como si fuera un desecho hospitalario. La antigua iglesia, en su sabiduría adormecida e instintiva, prescribía el entierro porque la tierra es maternal, la tierra es paciente, la tierra recibe el cuerpo en su seno oscuro y húmedo, y le dice al alma, ve despacio, hijo mío, no tengas prisa, yo me encargaré de esto aquí abajo, átomo por átomo, mientras asciendes paso a paso. La descomposición en la tierra es un proceso de fermentación alquímica y orgánica, repleto de vida microscópica, donde la forma regresa gota a gota al planeta. El cuerpo etérico se fusiona con el cuerpo etérico de la tierra, enriqueciendo el aura del planeta con las experiencias de esa vida. Al incinerar sin conciencia, privamos a la tierra de este sustento gradual y al alma de este momento de despedida. Es una ruptura abrupta en el flujo de la vida cósmica. Steiner nos advierte del peligro de caer en dos trampas opuestas. Por un lado, la mentalidad ahrimánica, el frío materialismo que pretende atarnos a la materia, que nos dice que no somos más que polvo inteligente y que la muerte es el fin de todo. Por lo tanto, quémate rápido y deshazte de ello. Por otro lado, la tentación luciferina, esa fuerza que quiere arrancarnos de la tierra demasiado pronto, que desprecia la encarnación, que encuentra el cuerpo sucio o pesado y quiere escapar a la luz a través del fuego, sin haber cumplido su cometido aquí abajo. La cremación moderna, irónicamente, es una extraña y profana alianza entre estos dos males. Es materialista en su ejecución, tratando el cuerpo como desecho, y luciferina en su rapidez, usando el fuego para escapar de la gravedad de la muerte. El camino medio, el sendero al que apunta Steiner, el camino crístico y solar, es el camino de la conciencia despierta. Es el camino que dice, honro la materia que me sirvió como templo del espíritu, y por lo tanto le doy el derecho a descansar, y honro al espíritu que parte, y por lo tanto le doy el tiempo necesario para recordar quién es. Muchos hoy miran hacia Oriente, en una búsqueda superficial de justificación, y dicen, pero miren la India, miren el Tíbet, han incinerado a sus muertos durante milenios a orillas del Ganges. Si es sagrado para ellos, ¿por qué sería malo para nosotros? ¿Acaso Steiner no estaría siendo eurocéntrico? Esta es una pregunta legítima, pero surge de una profunda incomprensión de la evolución de la conciencia humana. No podemos comparar peras con manzanas en el plano espiritual. Steiner explica que la constitución del ser humano cambia según la época y el lugar. El antiguo hindú vivía inmerso en el espíritu. Para él, el mundo físico, Maya, era la verdadera ilusión, una prisión, una pesadilla de la que anhelaba despertar. Su conexión con el cuerpo físico era mucho más laxa que la nuestra. No se identificaba con la carne como nosotros. Para esa constitución psíquica, el fuego era el libertador bienvenido. Era el amigo que rompió los barrotes de la prisión. Además, y esto es crucial, la cremación en la antigua India era una ciencia sagrada, no un proceso industrial. Se realizaba al aire libre, con maderas específicas, sándalo. Duraba horas y horas, y era oficiada por sacerdotes iniciados que podían percibir los planos superiores. Conocían los mantras exactos. El sonido es poder, para guiar el alma a través de las llamas, para ayudar al cuerpo etérico a liberarse sin traumas. Existía un acompañamiento técnico y espiritual que hoy en día no existe en el crematorio municipal de tu ciudad. Nosotros, los occidentales modernos, descendientes de la cultura europea y americana, nos encontramos en una etapa evolutiva distinta. Nuestra misión espiritual fue adentrarnos profundamente en la materia. Amamos la tierra. Hemos desarrollado el intelecto, la ciencia, la tecnología y la individualidad del ego. Estamos profundamente arraigados, anclados en nuestra estructura física. Para nosotros, el cuerpo no es solo una prenda ligera, sino una casa de hormigón armado donde habitamos. Por lo tanto, para nuestra constitución actual, el fuego no se siente instintivamente como una liberación extática, sino como una violencia impactante. Nuestra conexión con lo etérico es más densa, más adherente. Necesitamos más tiempo para soltar. No podemos simplemente imitar gestos ancestrales de otras culturas sin poseer la constitución y la conciencia de esas culturas. Sería como intentar ejecutar un software nuevo en un hardware antiguo, o viceversa. El resultado es un error del sistema. Necesitamos desarrollar nuestra propia manera de afrontar la muerte, acorde con nuestro tiempo y nuestra espiritualidad. No podemos volver a ser como los antiguos hindúes, ni podemos permanecer ciegamente materialistas. Necesitamos avanzar hacia una nueva cultura de la muerte, donde la ciencia espiritual ilumine la práctica, y esta comprensión comienza con la valentía individual de cada uno de nosotros.
La valentía de afrontar la muerte no como un tabú, no como un abismo, sino como una metamorfosis sagrada. Cuando estés ante un cuerpo sin vida, en una cama de hospital o en un velatorio, comprende, no estás ante un objeto inanimado, estás ante un altar donde acaba de celebrarse un gran sacramento. El espíritu acaba de partir, pero su huella aún perdura, el silencio que guardas en esa habitación, la oración que susurras en silencio, la paciencia que demuestras al decirle al médico o al encargado de la funeraria, esperen, todavía no, démosle más tiempo. La decisión de no entregar ese cuerpo al fuego durante las primeras 24 horas, sin importar el costo. Todo esto queda registrado en los archivos de la eternidad. Nada se pierde. El alma del difunto está ahí. No ve tu traje negro ni las flores que compraste. Ve el color de tu aura. Ve la intención, luminosa u oscura, de tu corazón, y se llevará esa imagen consigo. Será la última imagen de la tierra que conserve. Será la imagen que se lleve de un amor paciente y sabio, que respetó su ritmo sagrado, que le otorgó dignidad y tiempo, o será la imagen de una prisa funcional, de un desecho higiénico, de una fría indiferencia? Esta es la pregunta que debería atormentarnos pero también inspirarnos, porque un día, inexorablemente, seremos nosotros quienes flotemos en ese silencio ensordecedor, esperando, deseando, que alguien aquí abajo tenga la sabiduría de darnos tiempo, de darnos la paz de los 3 días, de permitirnos leer la última página del libro, y cerrarlo con nuestras propias manos, antes de apagar la luz. La cremación, sin esta conciencia, es un grito brutal en medio de una sinfonía divina. Con conciencia, con espera, con amor, puede ser el último acorde brillante, una entrega al sol. Pero ¿quién, hoy en día, conoce la diferencia? ¿Quién está dispuesto a detener la frenética maquinaria del mundo moderno para escuchar el susurro casi inaudible del alma que parte? Es a estos pocos, a estos pioneros de una nueva sensibilidad, a quienes Steiner se dirige. Y es para estos pocos que este conocimiento se ha preservado a través de la férrea tormenta del materialismo, custodiado como una llama temblorosa pero inextinguible, esperando la hora de iluminar una vez más el rostro de la muerte. Hemos llegado al punto culminante de esta investigación, el punto donde la teoría debe cobrar vida y el conocimiento transformarse en decisión moral. Si observamos la civilización moderna, vemos que está gobernada por 2 dioses tiránicos, la comodidad y la higiene. Todo debe ser limpio, rápido, aséptico e invisible. La muerte, que antaño fue una presencia doméstica, solemne y aceptada, ha sido relegada a la fría trastienda de los hospitales y a la silenciosa eficiencia de los crematorios eléctricos. Hemos creado una sociedad aterrada ante la descomposición, aterrada ante el humus, aterrada ante el ciclo orgánico. Queremos ser inmortales en vida y desaparecer instantáneamente en la muerte. Y es precisamente aquí, en esta neurosis aséptica, donde reside el mayor peligro espiritual de nuestro tiempo. Rudolf Steiner nos invita a una reflexión trascendental. ¿Y si la Tierra no fuera solo una bola de piedra flotando en el vacío, sino un ser vivo con hambre? No hambre de materia prima, sino hambre de experiencia espiritual. Cuando un ser humano vive, transforma la sustancia de la tierra, come el pan, bebe el agua, respira el aire e impregna esta materia con su conciencia, sus sentimientos, su individualidad. El cuerpo humano no es solo materia natural, es materia humanizada, materia que ha sido elevada a una vibración superior mediante el contacto con el ser. Cuando morimos y somos enterrados, devolvemos esta materia humana a la tierra. El lento proceso de descomposición es, en realidad, un proceso de entrega. La tierra digiere el cuerpo, y a través de él, absorbe los frutos espirituales que se han impregnado en esas células. Es una suerte de comunión cósmica. El planeta evoluciona porque absorbe la sustancia sagrada de los cuerpos de sus hijos. Hay un intercambio. Recibimos nuestros cuerpos de la tierra al nacer y los devolvemos enriquecidos al morir. Pero al optar por la cremación masiva, industrial e inmediata, privamos, en cierto modo, a la tierra de este alimento. Transformamos el cuerpo en cenizas minerales, en polvo inerte, casi instantáneamente. Steiner, en momentos de profunda visión apocalíptica, incluso sugirió que una humanidad que incinera a todos sus muertos podría estar creando una tierra espiritualmente estéril, un planeta incapaz de conservar la memoria de su propia evolución humana. Es como si borráramos el registro geológico del espíritu. Por supuesto, el espíritu en sí es indestructible, pero su conexión con el planeta, el anclaje de la historia humana en la Tierra, se debilita. Esto no pretende generar culpa, sino concienciar. Vivimos en una época donde la cremación suele ser la única opción viable, debido a la falta de espacio en las áreas metropolitanas, los prohibitivos costos de los entierros o las leyes sanitarias.
Steiner no era un fanático reaccionario, sabía que los tiempos cambian. El problema, insisto, no reside en la técnica, sino en la actitud con la que se aplica. El pecado no está en el horno, sino en la indiferencia. Si la cremación se convierte en un acto de eliminación de desechos, es destructiva. Si se eleva a un acto de sacrificio espiritual, puede redimirse. Y aquí entramos en la tecnología de lo sagrado. ¿Cómo podemos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, afrontar esta realidad sin caer en el miedo medieval ni en el cinismo materialista? Steiner nos legó herramientas, nos legó un protocolo de protección. Si te encuentras en la posición de tener que decidir el destino de un cuerpo, ya sea el tuyo, legado en un testamento, o el de un ser querido, la primera y más absoluta regla es ganar tiempo. Lucha por el tiempo como si la vida de tu alma dependiera de ello, porque así es. La ciencia médica declara la muerte con un paro cardíaco y cerebral. La ciencia espiritual dice, todavía no. El cordón plateado, ese vínculo magnético que une los cuerpos sutiles al físico, no se rompe instantáneamente, se deshace. Y este deshace dura, en promedio, 3 días, 72 horas. Este es el ciclo lunar de separación etérica. Si se elige la cremación, nunca, jamás debe ocurrir antes de ese periodo. Este es el único dogma que debemos respetar religiosamente. ¿Por qué 3 días? Porque ese es el tiempo que el cuerpo etérico necesita para completar el panorama de la vida y separarse naturalmente. Después de 3 días, la conexión es tan tenue que el fuego ya no provoca el choque vibracional catastrófico que describimos anteriormente. La película ya se ha visto. El archivo ya se ha transferido. El cuerpo físico es, en realidad, solo una envoltura, pero sabemos cómo funciona el sistema funerario moderno. Te presionan. Necesitamos liberar la sala. El horno crematorio está programado para mañana por la mañana. Esperar cuesta más. Aquí es donde entra en juego tu valentía espiritual. Debes resistir. Debes pagar por el tiempo extra en la morgue, si es necesario. Debes exigir que el cuerpo no sea tocado, no profanado, no cremado antes del momento establecido. Este gasto, este esfuerzo, es el mayor regalo que puedes ofrecer al difunto. Es un regalo de integridad. ¿Y qué se debe hacer durante esos 3 días? El cuerpo no debe dejarse solo en un refrigerador oscuro y olvidado. Aunque no puedas estar físicamente a su lado todo el tiempo, tu mente sí debe estarlo. Steiner enseña la práctica de la lectura para los muertos. El alma desencarnada, que vaga en su cuerpo etérico, es extremadamente sensible a los pensamientos de verdad. Anhela guía. Está entrando en un mundo nuevo y desconocido. Siéntate en tu casa, visualiza el rostro del difunto y léele. Lee en voz alta o en silencio. Lee textos que hablen de la inmortalidad del espíritu, el viaje del alma y la luz divina. No leas trivialidades. Lee las escrituras, el Bhagavad Gita, las conferencias de Steiner sobre la vida después de la muerte. Dile, has dejado el cuerpo. No temas. Mira la luz. Lo que ves a tu alrededor es el mundo del espíritu. Te amamos y te liberamos. Vete. Esta lectura actúa como un faro en la niebla. Calma la confusión del recién llegado. Organiza el caos. El alma escucha. Comprende no las palabras gramaticales, sino el concepto, la intención, la verdad que emana de ti. Te conviertes en el guía del más allá. Si hacemos esto, si aseguramos los 3 días de espera y llenamos ese tiempo con pensamientos de sabiduría y amor, entonces cuando el fuego finalmente llegue al 4.º día, no será un enemigo. Será solo el agente final de una liberación que ya ha ocurrido interiormente. Es necesario hacer una sutil distinción respecto al destino de las cenizas. Desde una perspectiva materialista, la urna que las contiene es simplemente un recuerdo, algo para colocar en un estante o esparcir en el mar en un gesto romántico. Pero desde una perspectiva oculta, el lugar donde reposan las cenizas representa un punto de concentración. Aunque el espíritu ya se haya marchado, su presencia perdura. Steiner sugiere que la mejor manera de tratar los restos, ya sean un cuerpo entero o cenizas, es devolverlos a la naturaleza para que puedan reintegrarse al ciclo de la vida. Conservar las cenizas en casa, en una urna cerrada, crea un vínculo estático, una especie de ancla melancólica que puede, en algunos casos, impedir el desprendimiento completo del alma, que siente el dolor de los vivos aferrados a ese polvo. Idealmente, si se ha realizado una cremación, las cenizas deberían liberarse a la naturaleza. Si la urna es biodegradable, entiérrela para que la tierra la descomponga, o espárzalas en agua corriente o al viento en un entorno natural prístino. Esto completa el rito. Le dice al universo, se acabó, la forma se ha ido, la vida continúa. Es un acto de aceptación. A menudo, el egoísmo de los vivos nos impulsa a aferrarnos a los muertos. Queremos tener la tumba para llorarlos.
Queremos tener la urna para contemplarla, pero la tumba debería ser un lugar de memoria, no de prisión. El verdadero encuentro con los muertos no ocurre en el cementerio, ocurre en el corazón, en el espacio interior del pensamiento. Steiner nos dice que cuando pensamos en los muertos con claridad y serenidad, están instantáneamente con nosotros. No necesitamos los huesos ni las cenizas para esta conexión. Necesitamos evolucionar del culto al cadáver al culto a la memoria viva. El cadáver fue importante, fue el templo, y por lo tanto, merece respeto, pero no es la persona. La persona ahora es ciudadana del cosmos. Tratar el cuerpo con suprema dignidad hasta el último momento y luego liberarlo por completo. Esa es la clave del equilibrio. Para concluir este recorrido, necesitamos replantear nuestra definición de muerte. Tememos a la muerte, porque la consideramos lo opuesto a la vida. Pero Steiner nos muestra que, en realidad, la muerte es lo opuesto al nacimiento. El nacimiento es la muerte para el mundo espiritual. El alma muere allá arriba, se comprime, pierde sus alas y nace aquí en la gravedad, llorando, comprimida en un pequeño cuerpo. La muerte física es el regreso al nacimiento. Es expansión, es recuperar las alas. Cuando vemos nacer a un bebé, ponemos mucho esmero, preparamos la habitación, creamos un ambiente cálido, hablamos con suavidad y sonreímos. Porque, cuando alguien renace al espíritu, gritamos, nos desesperamos, le inyectamos drogas para prolongar la agonía inútil y luego quemamos apresuradamente la cuna, el cuerpo. Debemos tratar a los moribundos como tratamos a una mujer de parto, con respeto, con ayuda, ayudándoles a respirar, a dejar ir, diciéndoles, está bien, puedes irte, estaremos bien. Este permiso para partir es el mayor acto de amor que existe. Muchas personas moribundas permanecen atrapadas, sufriendo una agonía prolongada, simplemente porque sienten el apego desesperado de sus familiares que, telepáticamente, gritan, no te vayas. La higiene espiritual del futuro nos exigirá aprender a acompañar la muerte, a estar presentes en el último suspiro, a mantener un silencio sagrado en la habitación tras el fallecimiento, no encender la televisión, no llamar a la funeraria en los primeros minutos, no gritar, a dejar que reine la paz, a encender una vela, a crear una atmósfera donde el alma pueda partir con serenidad, como el perfume que emana de una flor. Si recuperamos este arte perdido, el arte de morir, la cuestión de la cremación o el entierro pasará a un segundo plano ante la grandeza de la conciencia presente. El fuego no puede dañar un alma ya envuelta por la luz de la comprensión de sus seres queridos. El trauma proviene de la sorpresa, la violencia y la falta de atención. El amor consciente es el escudo absoluto. No somos víctimas de un sistema ciego, somos el sistema. Cada vez que una familia decide esperar los 3 días, resistiendo la presión de la prisa, el mundo cambia un poco. Cada vez que alguien lee un texto sagrado a un difunto en lugar de hablar de trivialidades en el velatorio, la atmósfera de la tierra se ilumina. Steiner no nos dio estas revelaciones para asustarnos con un infierno astrológico, nos las dio para empoderarnos, para hacernos adultos espirituales. La infancia de la humanidad ha terminado. Ya no tenemos a la Iglesia para prohibirnos y protegernos con dogmas paternalistas. Ahora, la protección debe venir de nuestro interior, de nuestro propio discernimiento lúcido. Ustedes, que han escuchado hasta aquí, tienen una responsabilidad, lo saben, y quienes lo saben ya no pueden fingir ignorancia. La próxima vez que la muerte se cruce en su camino, y lo hará, pues es la única certeza, recuerden los 3 días, recuerden el cuerpo etérico, recuerden el panorama de la vida, sean guardianes del umbral para quien parte, sean la voz de la calma en medio de la tormenta. La humanidad está cruzando un umbral, dejamos de ser criaturas materiales para convertirnos en creadores de espíritu. Nuestra forma de afrontar la muerte es la prueba definitiva de esta transición. Si seguimos tratando a los muertos como desechos industriales para incinerar, continuaremos viviendo como máquinas biológicas sin propósito. Pero si recuperamos la sacralidad de este paso, recuperaremos también la sacralidad de la vida. El silencio de las antiguas catedrales estaba justificado, pero carecía de voz. Hoy, nosotros somos la voz. El misterio del fuego se ha revelado, no para extinguirlo, sino para saber cómo encenderlo en el momento preciso y con la intención correcta. Que el fuego sea luz, no destrucción. Que la muerte sea un horizonte, no un abismo. Mira tus manos. Están hechas de polvo de estrellas y son obra de ángeles. Un día se enfriarán y se quedarán quietas. Y ese día, ojalá haya alguien a tu lado que comprenda el valor del tiempo, el valor del silencio y el valor de la oración. Y ojalá tú, hoy, seas esa persona para los demás. Si este contenido te conmovió profundamente, si tocó una fibra sensible que permanecía en silencio, no es casualidad, es un reconocimiento. Tu alma conoce esta verdad,
aunque tu mente jamás la haya percibido. No dejes que esa llama se apague. Deja un me gusta, no por el algoritmo, sino como señal de que coincides en que la muerte merece dignidad. Comenta abajo, ¿has sentido alguna vez esta prisa, esta frialdad en los rituales modernos? ¿Tienes historias de despedidas que se hicieron con calma y amor? Comparte tu luz y suscríbete al canal, porque seguiremos descorriendo los velos, traduciendo lo invisible y buscando las claves perdidas de nuestra humanidad. El viaje apenas comienza. Y recuerda, la muerte no existe. Lo que existe es la metamorfosis. Hasta la próxima revelación.